Inclusive en el acta dice, puso resistencia, una palabra que genera muchas dudas, porque esta persona en ningún momento se peleó o agredió a los policías, lo que hacía era atajarse del volante. Justamente nosotros estamos con el abogado penalista José Casañas Levy para hablar un poco de este procedimiento que, por lo que se ve, al menos parece irregular de punta a punta. Doctor, buen día. Buen día, ¿qué tal Patricia y a los compañeros también? Sí, efectivamente, es claramente irregular y yo no creo que los policías no lo sepan, creo que lo saben perfectamente, lo que pasa es que hay impunidad. Doctor, en estos casos, este hombre ya pasó las 20 horas, contrariamente a lo que dice un decreto, no una ley. Eso hay que dejar claro porque no infringió ninguna ley, simplemente un decreto. ¿Cuál era el papel que tenía que hacer la policía? ¿Y era correcto que le aparezca de la nada y le cierre el paso a este vehículo? No, no, para nada, la policía, sea decreto, sea ley, tiene que basarse en la existencia de una conducta ilícita, que alguien está cometiendo algún delito. Si no es así, como en este caso, que en la hipótesis de que sea la infracción de la hora, de las 20 horas, lo que corresponde es que se acerque y le indique, señor, esto está fuera de horario, ¿dónde queda su casa? Tiene que retirarse a su casa y en el peor de los casos acompañarle en todo caso o hacer un acta, pero nunca, jamás entrar en el forcejeo o en la utilización de la fuerza totalmente desproporcionada, porque el uso de la fuerza tiene que ser sobre la base de la proporcionalidad. Esto quiere decir, en la medida de lo necesario, no utilizar la fuerza porque se le antoja que le tiene que hacer caso, que fue esta situación. Estos señores policías, no sé si eran oficiales o suboficiales, cometieron delitos. El artículo 307 del Código Penal castiga este tipo de situaciones y dice que la utilización y la realización de maltrato, ni siquiera lesión, maltratos o lesiones constituye un delito. Que en este caso hubo las dos cosas, el maltrato y la lesión por las marcas que se Claro, quedó en la mano. además agregan algo que vos señalaste y que lo usan como si fuera algo muy liviano, que es la supuesta resistencia. Y en este caso, por eso yo siempre digo, cuando hay una operación o una inspección policial o lo que sea, hay que grabar, porque esto es lo que permite luego ver los hechos, ¿sí? Porque después el acta aguanta todo. Y el acta dice resistencia. Pero al mirar el video, lo que se observa es que el señor se agarra del volante para que no le lleven, ¿verdad? La resistencia quiere decir utilizar la fuerza contra la autoridad. Golpearle, empujarle, atropellarle, eso es resistencia. Pero atajarse de algo para que no le lleven jamás es resistencia. En este caso, sí. Y el hecho que hayan ingresado hasta el habitáculo del rodado también constituye otra infracción o otra violación al derecho de esta persona que no se movía del vehículo y ellos eran los que ingresaban dentro del rodado. Claro, claro. El procedimiento correcto tendría que haber sido impedir que se mueva en todo caso, ¿verdad? Solicitar la presencia de un juez o de un fiscal y tomar las decisiones con esa autoridad, porque ellos no tienen autoridad para tomar la decisión de quitarle a nadie de un vehículo, a no ser que la persona esté cometiendo un delito dentro del vehículo, le esté golpeando a alguien, le esté violando a alguien, tenga un arma y demuestre que es una persona que puede generar un peligro. En esos casos sí, claro que la policía puede utilizar esa herramienta, pero en este tipo de situaciones el hecho lo que muestra es, está con su señora, con un menor de edad que creo que no supera 5 años, Ajá. ¿verdad? ¿Qué peligro puede representar para llevar adelante esa acción? Ninguno. Y para poner la cereza en la torta, terminan llevándolo preso a la comisaría. ¿Bajo qué argumento en este caso, doctor? Porque lo dejaron hasta las 9 de la mañana, según cuenta él, esposado en el calabozo. Es que ahí cometen, es que ahí cometen otro delito, que es privación ilegítima de libertad, que está en el artículo 124 del Código Penal. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que una persona, el artículo 12 dice, solamente puede ser arrestada, que es lo que pasó en este caso,
arrestada o aprehendida si está cometiendo un delito. De lo contrario, no puede ser privada de su libertad. Tiene que haber, de lo contrario, una orden, que no había, obviamente, ¿verdad? Y entonces, al no tener la justificación legal, porque no está cometiendo ningún ilícito, no hay ningún motivo para la detención. Independientemente que le hayan largado a la 1 hora, a las 2 horas, o en este caso a las 7 horas, la detención es ilegal, categóricamente. Ahora, asuntos internos de la policía, está investigando el famoso sumario. Acá debe entrar la fiscalía, doctor, directamente a abrir una carpeta de investigación. Pero lógico, el fiscal de turno tendría que haberle imputado ya a estas personas y llamar la indagatoria al comisario para preguntarle en qué condiciones ellos realizan o bajo qué órdenes, ¿verdad? Eso es lo que tendrían que haber hecho, pero no sé, sinceramente ya no sé más cómo se interpretan las normas constitucionales, legales, no sé ni siquiera si las miran, ¿verdad? Claro, o sea, podemos decir, doctor, o sea, usted dice acá que la policía cometió varios delitos en este procedimiento. Totalmente, totalmente. Cometió el delito del 307 en primer lugar, por maltrato y lesión, y cometió también el delito de privación ilegítima de libertad del 124, al menos. Después habría que ver otras cosas más, pero no sé, inicialmente es a todas luces un acto ilícito de la policía, ¿verdad? Un acto de ¿Qué es lo que pasa? Eso sí. Es lo que pasa, Patricia, cuando, y yo lo repetí varias veces, cuando manejamos las restricciones ciudadanas con decretos. No se puede manejar con decretos. Hay que hacerlo con ley. Por eso me parece positivo, dentro de todo, que ahora el Ejecutivo envíe un proyecto de ley. Ya, justamente sobre eso quería consultarle, Juan Carlos, sobre este texto enviado por el Ejecutivo al Congreso. Así es, precisamente, doctor. Un buen día nuevamente. Pero ¿qué opinión le merece esta propuesta, esto que va a ser presentado al Congreso para la aprobación? Yo conozco el proyecto, tuve acceso al proyecto. Primero, me parece importante que se debata a nivel de Congreso. Primero, que sea una ley. Ajá. Segundo, hay disposiciones administrativas de autorizaciones al Ejecutivo, que es lo que se tiene que establecer como una norma de competencia por ley, qué es lo que puede reglamentar y qué es lo que no puede reglamentar. Y tiene algo que para mí es lo más importante de la propuesta, que es la pena de inhabilitación, que se aplicaría a funcionarios, personas en cargos electivos que cometan estos hechos. Y esa pena sí es, creo yo, incluso más importante que la pena privativa de libertad que pueden estar previstas. Sí, porque es el cercenamiento de derechos civiles. Claro, exactamente. Pero los derechos ciudadanos no son absolutos en un Estado de Derecho. Siempre tienen algún tipo de limitación, sea porque el otro ciudadano también tiene derecho, sea porque se necesita regular determinada actividad. Ese no es el punto conflictivo. El punto conflictivo es que los derechos no pueden ser totalmente restringidos, ¿verdad? Y para eso se tiene que dar el debate en el Congreso para ver cuáles son los límites que se va a autorizar al gobierno para reglamentar, no para prohibir, para reglamentar. Ahora, esto podría dar cabida a ciertos excesos por parte del propio Poder Ejecutivo, doctor. El presidente del Colegio de Abogados dice que hasta hay vientos autoritarios. Yo creo que sí, sé de su opinión y suelo escuchar. Yo creo que el hecho de que se plantee una ley es una garantía, en el sentido que ese es el proceso natural de debate en una sociedad que tiene una estructura en el artículo 137 de la Constitución, convenios, leyes, decretos. En la medida en que se haga por ley, eso va a ser una garantía para el ciudadano. Repito, los límites se tendrán que discutir y por supuesto que si hay alguna decisión inconstitucional, bueno, la Corte tendrá que expedirse, pero lo que está pasando ahora es lo irregular, que por decreto se tomen decisiones de restricción de derechos constitucionales. Doctor, respecto a esta ley, el artículo 11 dice: la solicitud y la obtención de la orden judicial se podrá gestionar por medios telemáticos. Esto
Actualmente no ocurre ya, doctor. Pregunto desde mi ignorancia porque hay alguna gente que dice, le hablamos con la fiscal o con el juez y ya nos contó que está la orden judicial para tal allanamiento y se realiza por una comunicación telefónica. Hoy, como queda plasmado ya en el artículo 11 de este proyecto, eso. Sí, es una modalidad que se está utilizando ya en todo el mundo y frecuentemente porque en casos de urgencia, ¿verdad? La presentación por escrito y demás lleva muchísimo tiempo, más allá de las normas del tema COVID que existen ya en el sistema judicial. Por lo tanto, esa es una herramienta para agilizar la cuestión. Y en cuanto a, también sé que hubo algún cuestionamiento en el tema de la intervención policial en un lugar determinado, en temas administrativos. Por eso creo que es importante, en el artículo dice que tienen que haber 2 testigos en ese procedimiento, que es algo que hoy no se está haciendo y que la policía tiene obligación de hacer. Exacto. Y esos testigos son los que van a dejar constancia de qué es lo que pasó ahí. Claro, justamente eso, doctor. ¿Eso está en la ley estipulado también o no? No en esta, sino en la actualidad, de que tiene que haber siempre testigos en un procedimiento policial. Y sí, claro que está previsto. Doctor, instala también jueces que no son recusables, ¿no? Este proyecto de ley. Sí, ese es un tema muy interesante para debatir, ¿verdad? Porque obviamente se requiere también de la presencia de un juez imparcial y eventualmente si yo, ciudadano, me encuentro en un procedimiento en el cual el juez es mi acreedor o el juez es alguien que no simpatiza conmigo por diferencias personales, yo tendría que poder recusarle. Ese es un tema muy, muy interesante para el debate, efectivamente. Haciendo una similitud de lo que pasó con este hombre que fue violentado por la policía, con esta ley, ¿cuál sería ya el procedimiento en caso de una persona que está a las 10 de la noche por la calle cuando el decreto habla de las 20 horas, por ejemplo? Y va a ser similar en el sentido que lo que va a cambiar probablemente va a ser la obligación de la policía de explicarle a la persona el motivo del procedimiento del acta y de que cuente con testigos que no son de la policía para que luego esta persona comparezca ante un juez y sea el juez el que decida en un procedimiento administrativo si corresponde o no corresponde aplicar una sanción, en este caso de multa, ¿no? Ya. Bueno, está entonces, o sea, con esta propia ley, aún así la policía no va a tener el poder ni la legalidad ni el procedimiento constitucional de actuar como actuó el jueves de noche con este hombre, en ninguno de los casos. Es que no tiene luego. Por eso a mí me confunde a veces cuando escucho que el comandante da instrucciones concretas, dice, no, nadie puede ser detenido. Se hace un acta o se le advierte o lo que sea y sigue, ¿verdad? Y después tenemos este tipo de procedimientos. Entonces uno no entiende cómo es que funciona el ámbito disciplinario o de orden en la Policía Nacional. Es gravísimo lo que pasa como en estos casos. Claro, tener el propio comisario, el jefe de estos policías que actuaron intentando justificar de cualquier manera el actuar, ¿verdad?, que claramente fue irregular. Doctor, no sé si quiere agregar algo ante esta situación, que si yo me quedo con lo más importante, creo, entre uno de los puntos más importantes. La Fiscalía tiene que estar imputando en este momento a los oficiales de la policía por los varios delitos que cometieron. Creo que es lo que hasta ahora no ocurre. Debería, es su obligación, eso está en la Ley Orgánica del Ministerio Público, está en el Código Procesal Penal, ellos tienen la titularidad de la acción penal, y claramente, obviamente que es normal que tenga que abrirse una investigación interna, pero lo que vos decís no es menor, no es un tema menor, que salga el comisario o incluso a veces los voceros de la policía a tratar de explicar algo que no tiene ninguna explicación, que es una arbitrariedad a todas luces. Eso es lo que a mí me parece que nos debería llamar la atención como ciudadanos. Los que tienen la responsabilidad de protegernos y de hacer velar porque se respeten nuestros derechos son los que violan los derechos, ¿verdad? Totalmente. Doctor José Casañas, gracias por atendernos. Cuando quieran, un gusto. Te saca el ánimo.